Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. Capítulo 186. Urgencia Jon. El Kunpen se lanzó hacia abajo, descendiendo de los 9 cielos. Se lanzó de cabeza al vasto océano, convirtiéndose una vez más en un gran pez. Como un kun, provocaba un sinfín de olas oceánicas que se tragaban la cúpula azul del cielo. Según la leyenda, solo en el estado Kun solo, ya podría volcar los mares y cubrir los cielos. Podría forjar cuerpos celestes, crear todas las cosas mientras reinaba invicto bajo los cielos. El Kun era un poco más pacífico, pero aún conserva la masculinidad y tiranía del Pen. Podría extender sus alas y volar hacia el cosmos. La extensión de sus alas abriría el caos primario, y ni los cielos ni la tierra podrían contenerse. Y cuando el Kun y el Pen se fusionaron, se volvió ridículamente poderoso. Su poder era inconmensurable. De lo contrario, ¿cómo podría haberse clasificado entre los 10 primeros dentro de todas las aves divinas y bestias viciosas? Después de dar un paso en esta dirección y cultivar las etapas iniciales de la preciosa técnica de Kunpen, sus símbolos se hicieron muchas veces más fuertes de inmediato. Su fuerza también se fortaleció naturalmente muchas veces, sin mencionar su poder divino. El pequeño se sentó con las piernas cruzadas allí, tranquila y silenciosamente. Mientras tanto, la escena detrás de él era la de dividir la tierra y romper la tierra. Ese Kunpen estaba acurrucado en la niebla. Podría llenar los 4 mares, acercarse a los 9 cielos. Su poder era incomparable. Solo después de un rato abrió los ojos. La extraña escena a sus espaldas se había disipado en el vacío. Los mares, los 9 cielos y el Kunpen desaparecieron en un volcán. Uno de los pasajes celestiales se usó para nutrir el Kunpen, y un símbolo parpadeó allí. Finalmente, la escena desapareció por completo. El pequeño se puso de pie. Sus ojos estaban vivos y un resplandor brillante lo rodeaba. Estaba lleno de vigor y su espíritu era pacífico. Esta vez, su preciosa técnica se transformó y avanzó a otro nivel, permitiéndole obtener una visión aún más profunda. Durante este mes y medio, personificó repetidamente al Kunpen. Desde el océano saltando al 9º cielo, él personalmente experimentó toda su vida. Fue una experiencia única. Esta gran habilidad divina superó sin duda la preciosa técnica del Xuan Ni. Una vez que estalló una guerra, la habilidad de Kunpen definitivamente podría barrer las técnicas de otros que están a su nivel, produciendo un poder sin igual. Mi cultivo de Kunpen ha avanzado a una fase superior. Se rascó la cabeza y se sintió extremadamente feliz. Sus grandes ojos puros estaban llenos de deleite mientras esperaba que algún día, realmente se volviera como el del pájaro divino. Sería capaz de volar por el vacío y destruir el universo. Durante ese mes de cultivo amargo, se aisló dentro de la tierra pura y no vio a nadie. No se sentía solo en absoluto, sino que se sentía incomparablemente satisfecho cuando constantemente cosechaba beneficios y obtenía ideas. Cuando salió de la tierra pura, lo primero que hizo fue encontrar Kingfen. Luego, encontró a un segundo calvo que pasaba los días mirando las bestias espirituales del pabellón reparador del cielo hasta que sus ojos emitían luces verdes. Se reunieron y gozosamente comieron una gran comida. En el mundo de los pequeños, si uno podía comer cosas buenas todos los días, entonces eso era lo bendito. La bola peluda también se abrió paso furtivamente. Recientemente, fue un poco más obediente, porque robó otros pocos tallos de medicinas espirituales del pabellón de reparación del cielo, y por temor a estar expuesto, se escondía constantemente dentro de la residencia del pequeño. Cici. La pequeña cosa dorada gritaba continuamente, porque bebía demasiado vino del diablo. Todo su cuerpo emitía una luz preciosa y comenzó a hacer un poco de boxeo borracho. Hubo varias veces cuando casi se topó con la hoguera. Sí, no del todo bien. El pequeño estaba bastante interesado y agarró la pelota peluda de una vez. Lo miró cuidadosamente y notó que el interior de su cuerpo era brillante y resplandeciente. En realidad, había signos de símbolos condensándose. De inmediato se emocionó. Uno tiene que entender que se trataba de un Zuyan, y era posible que se tratara de una verdadera bestia viciosa arcaica. La preciosa técnica desarrollada en su cuerpo era extremadamente impactante y podía considerarse una habilidad divina sin igual. Mis 3 cabezas, 6 brazos, mis 72 transformaciones. Sal rápido. El pequeño sacudió con fuerza la bola peluda borracha. Esta pequeña cosa dorada estaba muy peluda. Estaba confundido y desorientado cuando tenía hipo, haciéndolo parecer extremadamente desconcertado.
Este tipo es realmente aterrador después de todo. No debería ser una especie de experto supremo oculto, ¿verdad? El segundo calvo sospechaba mientras miraba sin cesar la bola peluda dorada del tamaño de un puño. Los pequeños se rascaron la cabeza. En aquel entonces, dentro de las profundidades de la montaña, cuando las cuatro grandes criaturas lucharon, además del ardiente gorrión divino, parecía haber otra criatura dorada indistinta que apareció. Cici Bola Peluda gritó sin cesar. Abrazaba una copa de vino que era del mismo tamaño que ella y aún quería seguir bebiendo. Al final, casi se cae por dentro. Ese pájaro es tan poderoso. El grupo de hermanos marciales cayó por eso, tan violento. Decía que estaba buscando al niño salvaje. ¿Podría ser realmente el amigo del hermano menor? Apareció la gente del campo de los genios. Charlaron mientras caminaban mientras buscaban al pequeño. ¿Qué? ¿Pasó algo? El pequeño sospechoso. Hermano menor, un gran pájaro negro apareció afuera de la puerta de la montaña, no dejará de graznar. Decía que era tu hermano mayor y que conocía a la gran princesa de la nación del fuego graso. Quiere que los dos le den la bienvenida. Uno de los hermanos mayores le informó. Estaban dando vueltas alrededor de la puerta de la montaña, y para su sorpresa, un gran pájaro negro descendió del cielo y balbuceó hacia ellos, diciendo un montón de tonterías. Las palabras del pájaro negro fueron extremadamente agudas, provocando a un grupo de discípulos. Comenzaron a luchar con eso, y al final todos cayeron. Solo después de ver a un anciano se contuvo y expresó su razón para venir. El pequeño se sorprendió e inmediatamente adivinó quién llegó. Esta era una distancia de más de cientos de miles de li separadas por las grandes tierras baldías. Ese tipo realmente lo atravesó y encontró esta entrada. Realmente no fue simple. Hugo Lingier recibió la misma noticia, y ella volcó su escritorio de jade en el lugar por ira. Ella trajo a un grupo de personas con ella y corrió hacia la puerta de la montaña. Grande graso. Solo los cielos sabían cómo salió ese maldito apodo. Solo ese pequeño ladrón gritó eso antes, y nadie más sabía sobre esto, y mucho menos llámalo así. ¿Por qué incluso un pájaro se atrevió a asaltarla verbalmente ahora? Fuera de la puerta de la montaña, un gran pájaro negro actuaba constantemente engreído. Le estaba disparando a un grupo de discípulos, hablando sobre lo maravilloso que era. Habló de cómo comió tigre blanco, mordisqueó el gran pen, luchó contra el Fujian, e incluso cómo luchó antes con una bestia viciosa de sangre pura humanoide. En particular, todavía se lamía la cara. Incluso logró entablar una relación con uno de los ancianos, y al final, comenzaron a conversar alegremente. El pequeño se apresuró. Justo frente a sus ojos estaba ese gran cuervo, así que estaba increíblemente asombrado. Pudo ver que se había desgastado por el viaje de sus plumas desordenadas. Claramente había volado durante un tiempo considerable. Segundo calvo. ¿Por qué no estás presentando tus respetos después de ver a tu hermano mayor? El pájaro sin pelo se enojó de inmediato. Si hablaban de antigüedad, era lo suficientemente mayor como para ser el ancestro del gran pájaro rojo. Sin embargo, este pájaro podrido comenzó a llamarlo así al final, haciendo que le doliera el corazón. ¿Por qué no está la grasa aquí? Esto es aburrido. Mi preocupación por ella fue en vano. Traje algunas de mis especialidades locales, pero al final ni siquiera me dio la bienvenida. El gran pájaro rojo estaba presumiendo, pero no se atrevió a provocar al pequeño ya que sabía de su salvajismo. Poco que se sepa, la figura diabólica curvilínea y perfecta de una niña ya había traído a un grupo de personas para bloquear su camino de retirada. Dame una paliza. Una suave burla resonó, y los ojos de Hugo Lingier comenzaron a moverse. Su rostro blanco puro parecía demoníaco mientras su figura curvilínea fluctuaba. Ella estaba enojada hasta el punto de temblar, y muchos símbolos salieron de ella instantáneamente como lluvia mientras descendían sobre ese gran pájaro negro. ¡Au! El gran pájaro rojo gritó. Su pico era demasiado barato y provocó su propia retribución. Golpéalo y saca todas sus plumas. No dejes ninguno. Cuando regresemos, haremos un abanico de ellos, y todos ustedes obtendrán uno de este descendiente. Gritó Hugo Lingier, ordenando a varias personas mayores atacar simultáneamente. O un descendiente. Sus materiales serán valiosos. Se buscan cosas que no se pueden encontrar. Ve por ellos rápidamente. El grupo de personas obedeció. Todos estaban emocionados mientras cargaban hacia adelante con sus brillantes ojos verdes. Una persona no podía vencer a un descendiente, pero no era un problema para un grupo de personas. Estos discípulos probablemente estaban golpeando a un pollo hasta que estuvo sangriento.
Deseaban que todos pudieran sacar 10 de sus plumas. CK, el gran pájaro rojo maldijo con extremo pesar. Realmente no debería haber provocado a esa mujer, y le pidió ayuda al pequeño. Sálvame. Esta hermosa grasa se está volviendo loca. Sin embargo, el pequeño no estaba perturbado. Se acarició la barbilla y encontró una piedra caliza verde para mirar, sin prestar absolutamente atención a lo que estaba sucediendo. Graso, ¿te acuerdas? Fue este niño salvaje quien te llamó así primero, gritó el gran pájaro rojo. Un grupo de personas cargó hacia adelante y lo suprimió con símbolos mientras sacaba locamente sus plumas. Cállate. Olinger estaba furioso. Su cuerpo era elegante y delgado como una preciosa belleza. Su ágil cuerpo de jade curvado hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo podría estar asociada con un graso? Fue tan irritante y rencoroso. Soy venenoso. Todas mis plumas negras tienen veneno que puede envenenar el alma y los huesos de todos los dioses. Si no me crees, solo echa un vistazo. Se sacudió ferozmente y el humo negro inmediatamente llenó el aire. Es realmente venenoso. Esta pluma está perdiendo su color negro y goteando sangre. Algunas personas gritaron. Esto se debió a que después de que las plumas teñidas de negro fueran eliminadas, apareció un brillo escarlata similar a la sangre. Sin preocupaciones. En realidad es rojo y sus plumas solo estaban teñidas de negro. Segundo calvo apareció y parecía muy falso. Se abrió paso entre la multitud y pateó al gran pájaro rojo directamente en una gran piscina junto a las puertas de la montaña. El gran pájaro rojo que cayó al agua agitó sus caminos cuando inmediatamente se convirtió en su forma original. Como resultado, atrajo los ojos rojos de todas las personas aquí porque sus plumas rojas parecían aún más deliciosas mientras fluían con una luz preciosa. Segundo calvo, no he terminado contigo. El gran pájaro rojo gritó miserablemente. Estaba siendo ahogado por un grupo de personas cuando todos del pabellón de reparación del cielo comenzaron a saltar sobre él. Realmente habían arrojado toda precaución por la ventana. El extraño pájaro sin pelo explicó, ¿ves la apariencia actual? Esto es lo que sucede una vez que puedo revelar mis plumas. Soy de la misma especie, y cada pluma posee una divinidad suprema. Después de ser convertida en fan, estaba tranquilo e imperturbable mientras hablaba, pero antes de que terminara, la gente en la orilla ya estaba hirviendo de emoción cuando saltaron al estanque. El gran pájaro rojo hizo una mueca y aulló durante mucho tiempo. En poco tiempo, todas sus plumas habían sido arrancadas. Todo su cuerpo se volvió calvo, y se convirtió en un gran calvo no solo por su nombre, sino también en la realidad. Comenzó a llorar sin parar. Graso, esto está más o menos bien. El pequeño le dijo a Olinger y comenzó a reconciliarse. Sin embargo, naturalmente desencadenó una batalla. La última vez que llamó a la princesa de la Nación del Fuego una gorda, ella fue minada por Xia Youyu y la mujer dios de la guerra. Olinger ya había retenido un estómago lleno de ira, y casi estalló en furia. Sin embargo, esta vez ella explotó de inmediato. Ella se puso extremadamente nerviosa y comenzó a luchar contra el mocoso diabólico. Sin embargo, sus logros dejaron algo que desear, ya que fue inmediatamente golpeada por el mocoso diabólico. Hermana menor, todavía no lo suficientemente buena. Necesitas un poco más hasta que puedas luchar conmigo. El pequeño se agachó. Luego le tocó la frente blanca y pura, y palpó su cuerpo para saquear sus objetos de valor. Pequeño ladrón, voy a luchar hasta la muerte. Los ojos de Olinger comenzaron a soltar fuego. Su aspecto excepcional estaba lleno de resentimiento. Sin embargo, ella no podía luchar libre ya que fue puesta en el suelo mientras la robaban en todos los lugares. Todos vengan y repréndanlo. La princesa de la Nación del Fuego gritó. Afortunadamente, el mocoso diabólico era lo suficientemente fuerte, por lo que no estaba rodeado. De lo contrario, su situación podría haber sido la misma que la del pájaro rojo, miserable y violada. Sin embargo, al final todavía escapó sin dejar rastro. El gran pájaro rojo era muy miserable. No había un solo cabello sobre todo su cuerpo. Abatido escapó a espaldas de Balti mientras lo seguía hacia el pabellón de reparación del cielo. Hermano menor, ¿por qué tus pasatiempos son tan extraños? ¿Cómo es que te gusta criar estas cosas extrañas y conseguirte otro extraño pájaro sin plumas? En el camino, varias personas lo saludaron mientras miraban al pájaro cuya cabeza casi arrastraba por el suelo con gran curiosidad. Sentían que el pájaro era muy gordo y, si se guisaba, podría alimentarlos durante varios días. Ellos son mis hermanos íntimos. Esto es muy calvo, y este es el segundo calvo.
El pequeño nos molestó cuando los presentó con serenidad excepcional. Este es mi compañero de clan y hermano. El segundo calvo era descarado y siniestro. Estaba acostumbrado a esto hace mucho tiempo, por lo que esto no lo molestó en absoluto, ya que lo introdujo generosamente. La gran cabeza del pájaro rojo casi iba a descender directamente bajo tierra. Toda su cara estaba roja y parecía extremadamente abatida. ¿Cómo podría ser tan desafortunado haber perdido el pelo y convertirse en un calvo? ¡Qué triste! Soy demasiado lamentable. Segundo calvo. No he terminado contigo. El gran pájaro rojo gritó cuando su corazón se rompió, e inmediatamente iba a luchar con el extraño pájaro sin pelo. Estos dos eran demasiado similares. No había necesidad de mencionarlo, pero fue muy persistente. Después de separarse en las 100 montañas devastadoras, había preguntado por el paradero a lo largo de la ruta mientras atravesaba los interminables desechos para llegar al pabellón de reparación del cielo. Todo fue por el simple hecho de que el pequeño le presentara al maestro de la pluma divina que nunca podría olvidar. Deja de pelear. Te enseñaré algunas técnicas y métodos preciosos que permitirán que tu poder avance, dijo el pequeño. El pabellón de la reparación del cielo estaba a punto de sufrir una gran transformación. Le enseñó al gran pájaro rojo algunos símbolos para avanzar en su fuerza, y eran equivalentes a los métodos de la Academia Zulu y algunas de sus propias técnicas de pen con alas doradas. Permitió que el gran pájaro rojo volara aún más rápido. Después de hoy, el gran pájaro rojo se sometió a un entrenamiento infernal. Fue comprender y cultivar en todos los métodos. Sus nuevas plumas en crecimiento contenían un toque de oro entre su color escarlata original. No era como el segundo calvo cuyo cuerpo tuvo algunos accidentes. Solo le habían arrancado las plumas temporalmente. En solo medio mes, creció nuevas plumas y ahora podía volar aún más rápido. Su luz ardiente contenía un tenue color dorado, mientras volaba, se parecía a un rayo. Esto era completamente diferente al abatido pájaro rojo grande de antes, y comenzó a volverse arrogante nuevamente. Durante los días siguientes, el pequeño fue directamente al pabellón de almacenamiento sagrado. Él buscó a diario todo tipo de escrituras sagradas. Todos los días, continuó su viaje de leer todos los libros de principio a fin. Hojeó diferentes textos que cubrían todo tipo de temas. Al principio, no parecía que recibiera mucho a cambio, pero después de días de lectura, el pequeño gradualmente se volvió más enérgico y animado. Su carne se fortaleció constantemente y cosechó muchos beneficios. Durante los siguientes 3 meses, leyó más de la mitad de los libros en el pabellón de reparación del cielo. A veces, incluso iba a suplicar al espíritu guardián, señalando el suelo debajo de sus raíces, ya que allí era donde se excavaba el hueso de Kunpeng. Desafortunadamente, no obtuvo ninguno de ellos. La vida actuaba como si hubiera entrado en un largo sueño silencioso. Al final, se dedicó de todo corazón a leer cada libro dentro del pabellón de almacenamiento sagrado y obtener varias técnicas pequeñas. Hoy, el guardia del pabellón de almacenamiento sagrado, el anciano Liu había seleccionado algunas escrituras para él. Todos ellos estaban cubiertos de cerdas de electricidad cuando una luz atronadora surgió a su alrededor. Sus símbolos eran increíblemente complicados y misteriosos. El pequeño se sorprendió gratamente ya que esta era una de las técnicas divinas secretas del pabellón de reparación del cielo que estaba relacionada con los rayos. Aunque estaba muy dañado e ilegible en algunas partes, todavía no tenía precio. Casualmente, la preciosa técnica Suanni que aprendió también estaba relacionada con los truenos y los relámpagos. Los dos estaban estrechamente interconectados y podían apoyarse y ayudarse mutuamente. Gracias, tío. Estaba sinceramente agradecido. El cabello del anciano Liu era un completo desastre. Después de estar sentado todo el día en su silla de mimbre, parecía que no tenía nada que hacer más que despertarse. Sin embargo, fue muy amable con el pequeño, ya que gradualmente lo admiraba cada vez más. Las preciosas técnicas de mi pabellón de reparación del cielo prestan mucha atención a la progresión paso a paso. Cuantas más escrituras leas, más comprenderás todo. Por lo tanto, sus logros en el futuro serán mayores. La razón por la que no te dejé estudiar inmediatamente nuestra preciosa técnica secreta fue porque no habías acumulado suficiente conocimiento. Habías logrado avances demasiado rápido desde antes, por lo que necesitabas digerirlos a través de la lectura de las escrituras para resolver tu situación. Dijo el anciano Liu. El pequeño se sorprendió. Este viejo era muy aterrador. En realidad podía ver a través de su nivel de cultivo al igual que el abuelo fantasmal. Claramente, este era un experto inimaginable.
Él guardaba el pabellón de las Sagradas Escrituras todos los días, entonces, ¿cómo podrían no saber qué libro de huesos había allí? La razón por la que no se los dio al pequeño antes era porque no quería que estuviera demasiado ansioso. Podría volverse problemático si se impacienta demasiado para obtener resultados rápidos. Este era un experto supremo, y uno podría suponer que otros discípulos también recibieron su guía cuando vinieron a escoger las escrituras. Pudo ver a través de todo y elegir la escritura más adecuada para cada individuo. La técnica preciosa más fuerte de nuestra escuela, es en realidad la técnica de reparación del cielo. Tristemente se perdió en la era antigua. Esa batalla fue demasiado horrible. Varios santos lucharon para lograr el dominio, los dioses se volvieron locos, incluso nuestro espíritu guardián maestro casi pereció. El anciano Liu suspiró. El pelo blanco en su cabeza estaba despeinado, haciéndolo parecer aún más viejo mientras reflexionaba sobre esa batalla. Por encima de todo, el pabellón de la reparación del cielo se enfrentaba a una crisis en este momento. Pronto habría algo impactante que estaba por suceder, por lo que ahora parecía más solo. A partir de ese día, el pequeño comenzó a cultivar la preciosa técnica del estilo del rayo. Vertió todo su esfuerzo, mente y cuerpo en él, bañándose diariamente en un rayo mientras la electricidad bailaba alrededor de su cuerpo. Se sumergió en los métodos del rayo, descuidó todas sus necesidades y olvidó todo lo demás. Utilizó rayos para limpiar y purificar su cuerpo físico, refinando lentamente sus músculos y huesos. Incluso soltaba rayos con cada respiración. Has venido. Esta era una montaña espiritual. Las cerdas de electricidad emitidas por los rayos entrelazaron el cielo de arriba, bailando y golpeando loca y violentamente, similar a una vasta extensión de océano. Este era el lugar de cultivo del anciano del rayo Murian. Solo había una sala en todo el pico de la montaña, y estaba liberando un aura inmortal en medio del rayo. El rayo era una de las técnicas preciosas secretas del pabellón de reparación del cielo, por lo que, naturalmente, era muy importante. Además, este lugar fue considerado una tierra sagrada. Normalmente, a nadie se le permitiría visitarlo. El pequeño vino aquí en el pasado antes para pedir una pelota peluda en un intento de salvarlo. Esta era la segunda vez que ascendía la montaña para solicitar una audiencia con el anciano del rayo. Esta vez, estaba pidiendo orientación sobre la preciosa técnica secreta. Solicito humildemente orientación, dijo el pequeño. El anciano del rayo parecía poderoso y poderoso. Su cabello era tan sólido como agujas de hierro, y cuando sus párpados se abrieron, un relámpago extremadamente aterrador parpadeó. Incluso mientras hablaba, la electricidad brotó de su boca y nariz, provocando un ruido sordo. Esto creó una escena muy aterradora. Hizo un esfuerzo por sonreír amablemente mientras decía: maravilloso, habrá un día en el que brillarás con un brillo extraordinario, y tu reputación se extenderá por la vasta tierra. Tal vez incluso puedas dejar los grandes desperdicios para luchar por más poder. Aunque parecía muy feroz, trataba al pequeño con una amabilidad incomparable. Cuidadosamente dio consejos, enseñando todo lo que entendía sin ningún indicio de egoísmo, permitiendo que el mocoso avanzara inmensamente en su conocimiento sobre los rayos. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 187. Tribulación del rayo fue un período de cosecha, así como días de cumplimiento. El pequeño se cultivó todos los días, y estaba de buen humor ya que disfrutaba todos los días. Aparte de esto, se reuniría con sus diversos compañeros de escuela para comer juntos una gran comida. Luego le diría a la peluda bola que fuera a robar algunas jarras de vino de los ancianos para disfrutar. Estaba extremadamente contento. Este fue un momento alegre, y no importa cuántos años pasen, él nunca olvidará estos años. Estaban para siempre incrustados en su corazón. Muchos años después, a pesar de que muchas de estas personas habrán desaparecido por mucho tiempo de este mundo, aún podría recordar claramente sus voces y sonrisas. Perdieron, hermanos mayores, beban. Esta fue una noche llena de risas. El grupo de personas bebió hasta que se balancearon de un lado a otro. Incluso algunas hermanas mayores estaban bebiendo. Sus rostros estaban enrojecidos y eran más delicados que las flores. Desde la distancia, la voz del anciano Xion Fei resonó. Maldición. ¿Quién robó mi vino medicinal? Mejor no me dejes encontrarte. Al mismo tiempo, esa voz fue acompañada por las maldiciones del anciano Zhuo Yun. Estaba en un estado aún más miserable porque solo quedaban unos pocos frascos en su sótano. El resto fueron robados. Hacia esto, las niñas y los niños se echaron a reír.
Sus pequeños rostros sonrojados fueron arrojados a su bebida. Todos estaban de humor alegre e incomparablemente feliz. Suspiro, estamos a punto de seguir diferentes caminos. No sabremos cuándo nos volveremos a ver, así que pequeños juniors, todos deben cuidarse ustedes mismos. Hermanos y hermanas mayores, cuídense ustedes también. Esta no era la primera vez que tenía que despedirse. Durante este mes, algunos de los discípulos importantes dentro del pabellón de reparación del cielo fueron enviados a otros lugares. Las salidas siempre fueron emocionales. A pesar de que estaban borrachos y despreocupados. Cuando llegó el momento, todavía había tristeza y falta de voluntad. Después de todo, todos han vivido aquí juntos durante muchos años. Tarde o temprano, aún volveremos. Un grupo de hermanas y hermanos mayores se fue, dejando atrás el pabellón de reparación del cielo que conocían también por una tierra desconocida con la esperanza de evitar el posible desastre inminente. El pequeño tampoco sabía cuántos grupos de personas ya había enviado. La mayoría del campo de genios estaba vacío, y los discípulos de los viejos monstruos eran aún más escasos. Solo quedaban unas pocas personas. Hermano menor, ¿cuándo te vas? Me quedaré aquí y cultivaré técnicas de relámpagos y me iré después de obtener algo de éxito, respondió el pequeño. Quería que Kingfen se fuera primero, pero Kingfen no estaba dispuesto y quería esperar hasta que pudieran irse juntos. Después de eso, una vez más comenzó a entrenar aislado. Onglong, los sonidos del trueno eran impactantes, y los rayos se entrelazaron sobre una montaña espiritual. Cayeron en cascada uno tras otro como una cascada, golpeando los símbolos que protegían al pequeño. Le estallaron en el cuerpo, haciendo que la sangre fluyera de su boca y soplando su cuerpo bajo el acantilado de una montaña. Con un sonido pen, incluso su poderoso cuerpo no podía soportarlo. Tenía un dolor agudo y sentía como si le hubieran roto los huesos. Su caída creó una zanja con forma humana en el acantilado. Señor, no tan difícil. Él hizo una mueca de dolor. Al estudiar el rayo Dao, uno debe aprender diligentemente utilizando sus propios cuerpos para ganar experiencia. Sin experimentar personalmente la naturaleza del rayo, ¿cómo entendería sus profundos significados y misterios? El pelo ancestral del anciano Murian era como agujas de acero. Era extremadamente audaz y poderoso sin el menor indicio de ser indulgente. Su palma brilló, y otra racha de rayos en erupción salió volando, enviando al pequeño volador. Mientras tanto, el suelo estaba aún más destrozado. 10.000 jin de cantos rodados se convirtieron en polvo fino. El pequeño aulló miserablemente. Este fue un entrenamiento verdaderamente infernal. Anteriormente, solo estaba comprendiendo la esencia de los símbolos de la técnica del rayo. Ahora, era lo real, y fue maltratado miserablemente durante el entrenamiento. Haré todo lo posible para aprender. El pequeño aguantó y resistió al ancestro del rayo. Todo su cuerpo se iluminó y los símbolos dorados parpadearon. Apareció una forma Xuanyi, rugiendo antes de precipitarse hacia adelante. Hay una mejora, pero aún no es suficiente. Todavía no has alcanzado tu límite. Habló el antiguo antepasado Murian. Un río de relámpagos se derramó y se precipitó sobre él abriendo su boca. Con un sonido hong, el Xuanyi se abrió, rompiéndose poco después. El resplandor dorado del relámpago bailaba, arrasando este bosque de montaña hasta el suelo sin dejar nada atrás. Los rayos representan explosividad y destrucción. Es una de las técnicas preciosas ofensivas más poderosas. Sin embargo, todavía posee vitalidad y puede nutrir una nueva vida. En este momento, solo entiendes su aspecto destructivo. El cuerpo de Murian estaba inmerso en un rayo. Mientras hablaba, su aura se hizo cada vez más audaz y poderosa. Era casi como si realmente llevara un tipo de fuerza vital exuberante. Después de eso, un rayo una vez más se abrió paso. Siempre estoy siendo hackeado, por lo que, por supuesto, solo sabría sobre las partes destructivas. El pequeño chico gimió miserablemente mientras hacía todo lo posible para defender. Su pequeño par de brazos incluso se volvieron dorados cuando un rayo cayó frente a él racha tras raya. Sin embargo, la disparidad en sus reinos de cultivo era demasiado grande. Uno era miembro de los expertos numerados dentro del pabellón de reparación del cielo y era conocido como un anciano ancestral. El otro era simplemente un niño, entonces, ¿cómo podría el pequeño ser su oponente? Como resultado, fue enviado a volar nuevamente por un rayo que hizo que todo su cuerpo emitiera humo negro. Su cabello se erizó después de ser frito cuando el olor a carne salió de su cuerpo. Tan fragante. En la distancia.
Segundo calvo estaba alegre en la miseria del pequeño. Al mismo tiempo, se lamió los labios con la intención de morderlo. De hecho, muy dulce. Realmente quiero un bocado. El gran pájaro rojo también habló así. Esta fue una de las pocas ocasiones en que sus pensamientos eran similares. Jon. El pequeño corrió mientras manejaba un rayo como un dios del trueno dorado. Lanzó con éxito 18 rayos de luz que descendieron sobre sus cuerpos. Los dos pájaros lloraron miserablemente. Sus plumas han sido fritas y sus cuerpos fueron quemados cuando fueron enviados volando por el aire. Sus cuerpos comenzaron a emitir humo blanco y comenzaron a temblar. Esto duele como el infierno. Una roca cayó junto a ellos. Era precisamente la piedra divina. Aunque fue sometido al ataque del rayo, claramente no sufrió tanto dolor. Esto enfureció tanto a esos dos pájaros que quisieron morderlo. A lo lejos, el pequeño comenzó a gritar miserablemente una vez más. Este era el estado más miserable en el que había estado desde que comenzó su cultivo. Incluso el abuelo fantasmal no era tan tiránico cuando lo estaba arreglando. En este momento, estaba siendo bombardeado violentamente y aplastado ferozmente cuando muchos rayos de electricidad aterrizaron sobre su cuerpo. Una persona común habría sido alcanzada y completamente destruida por el rayo hace mucho tiempo. Incluso él tenía un dolor incomparable ya que todo su cuerpo emitía un olor a quemado, y parecía que iba a cocinarse bien hecho pronto. Este fue un método de entrenamiento infernal que nunca terminó. Nunca había habido un momento en que estuviera tan impaciente por tratar de terminar el entrenamiento. Esto fue realmente demasiado doloroso. Tus talentos naturales son muy buenos. Sin embargo, solo has probado la victoria en tu viaje y te falta la humildad de la derrota. Eso no es bueno. Anciano ancestral Muya dijo. El pequeño chico. Realmente no sabía qué decir en esta situación. Al final, no pudo evitar gritar. Estoy aquí para estudiar técnicas de truenos, no para perder. Tengo que estar por encima de todos los demás toda mi vida, y vivir sin rivales de principio a fin. Muy bien, tienes suficiente convicción. Tienes la naturaleza tenaz para convertirte en un experto supremo. Aquí hay otra huelga. Con un sonido Jon, más de 10 capas de electricidad cayeron sobre el suelo como olas. El pequeño soltó un grito miserable que sonó como el lamento de los fantasmas y los aullidos de los lobos. Todo su cuerpo tenía un dolor agudo, y tan pronto como abrió la boca, una luz atronadora comenzó a surgir de su estómago. Este tipo de tormento, este tipo de dolor se sentía como si lo estuvieran rompiendo. Esto fue realmente demasiado doloroso. Justo así, fue pirateado desde el anochecer hasta el amanecer, y solo entonces el ancestro del rayo Murian lo dejó ir. Murian le advirtió que no podía ser flojo y que tenía que ir al pabellón de almacenamiento sagrado para hojear algunos libros antiguos. El pequeño era triste, miserable y quemado por todas partes. Cada mechón de cabello había sido frito hasta que estuvieron erectos. Solo sus ojos seguían brillantes. En todas partes era como el carbón. Era casi irreconocible. El gran pájaro rojo y el segundo calvo lo saludaron. Al instante fueron arrojados volando por esa cara oscura porque estaba claro que estos dos estaban disfrutando de su miseria después de verlo en ese estado. ¡Ay yo! ¿No es este nuestro dios marcial deformante del cielo cuyos nombres serán reconocidos debajo de los cielos, mocoso diabólico? Uolingier se acercó con su magnífica figura ágil y curvilínea. Ella había escuchado claramente los rumores de que el pequeño había sido reparado hoy cuando ella vino solo para ver esto. No me provoques. Tan pronto como el pequeño abrió la boca, comenzó a salir humo negro de su boca. Incluso su paso era inestable ya que estaba realmente atormentado a un estado tan miserable. Jajaja, ¿por qué estoy tan feliz? ¿Qué pasó? ¿Fuiste horneado por alguien? Ha tenido demasiados rellenos de descendientes a la parrilla todos los días y ha cumplido con su retribución hoy. La piel de Uolingier era blanca como la nieve y su cabello negro azabache. Había una naturaleza espiritual en sus ojos cuando sus dientes nacarados se iluminaron entre sus labios rosados. Mientras se reía, se balanceaba de un lado a otro hasta que su cuello blanco como la nieve, su pecho regordete, su bonita cintura y sus delgadas piernas se convirtieron en curvas cautivadoras. Grande graso. El pequeño la miró fijamente. La risa se detuvo de inmediato. Uolingier odiaba más esas palabras. Estaba tan nerviosa que dijo: todos vengan y lo arreglen juntos. Esta vez, ella vino preparada. Ella se puso en contacto con un grupo de hermanas menores para dar una feroz conferencia y golpearlo cuando el mocoso diabólico había sufrido una lesión.
En una fracción de segundo, los símbolos se dispersaron y una luz multicolor brilló mientras sumergían al pequeño dentro. El grupo de discípulas comenzó a sonreír traviesamente mientras ayudaban a Uolinger a darle una conferencia. El gran pájaro rojo y el segundo calvo fueron extremadamente incansables ya que se alejaron instantáneamente. No tomaron ninguna acción en absoluto y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Oh, un Suanni que fue particularmente poderoso y majestuoso aulló. Todo su cuerpo resplandeció con un brillo dorado cuando rompió todos los símbolos. Luego, abrió su gran boca y lanzó ferozmente truenos hacia todas las direcciones. De repente, los gritos comenzaron a resonar en el aire. Todos estaban sorprendidos de que el pequeño herido fuera aún más aterrador de lo normal. Era increíblemente duro, ya que el espeso rayo envió inmediatamente a muchas discípulas rodando por el suelo. Si se tratara de una verdadera lucha a muerte, todos habrían encontrado la destrucción. La realidad era que después de que el mocoso diabólico había sido golpeado durante todo un día, su cuerpo estaba lleno de rayos que el anciano del rayo Muyan puso dentro de él, y los estaba liberando en este momento. Dio la casualidad de que cuando cayó este rayo, todo se había liberado. Uolinger quería correr, pero el mocoso diabólico lo alcanzó e instantáneamente lo tiró al suelo cuando comenzó su robo desenfrenado. Hasta el momento en que el niño salvaje se había ido, Uolinger todavía gritaba miserablemente. Estaba extremadamente enojada porque sufría pérdidas cada vez, dejándola muy deprimida. Hermana menor, cámbiate a otro vestido rápidamente. Una hermana mayor vino y silenciosamente le recordó. Las expresiones de todos los demás también eran extrañas. ¿Qué pasó? Uolinger sospechaba. De repente, giró la cabeza e inmediatamente dejó escapar un grito mientras rechinaba los dientes con ira. Hoy llevaba un vestido blanco puro que bailaba en los vientos sobre la tierra. Era de otro mundo hermoso como un hada montando los vientos. Sin embargo, cuando se enderezó, su nalga redondeada tenía una raya de pequeñas garras oscuras muy cuidadas impresas en ellas. Ese desgraciado mocoso diabólico. Ella estaba incomparablemente humillada. Cuando ese pequeño ladrón la derribó, la palmeó en todas partes, y este lugar era el más claro. Las huellas negras eran muy prominentes. En este momento, sintió un fuerte dolor abrasador. Uolinger estaba frenética, pero ella, no podía vencer al mocoso diabólico. Cada vez que quería ordenarlo, la golpeaban. Ese tipo era realmente desvergonzado. Big Fat, todavía no eres mi oponente si quieres pelear conmigo. A lo lejos, el pequeño murmuró para sí mismo mientras cojeaba en el pabellón de almacenamiento sagrado. El ancestro del rayo lo había arreglado miserablemente, y ahora estaba sufriendo todo el dolor. Aunque caminar era agotador para él, no se aflojó. Él todavía escuchó el consejo y llegó al pabellón de almacenamiento sagrado para leer. Estaba claro que este lugar era mucho más espacioso que antes. 90% de los libros de huesos fueron llevados a otro lugar. Ve a leerlos rápidamente. Después de varios meses, prácticamente has leído todas las escrituras en el pabellón de almacenamiento sagrado. Solo quedan unos pocos. Dijo el anciano Liu con una sonrisa amable. Gracias, tío. El pequeño chico estaba emocionado. Claramente, el Elder Liu dejó atrás las escrituras que aún no había leído, y que otros se llevarán los libros que había leído. No me lo agradezcas. No tengo tiempo para perder el tiempo contigo. Es solo que cuando vinieron a quitarme los libros, traté de que me quitaran los que leíste tanto como pude. Sin embargo, varias técnicas habían sido quitadas. Las cosas más preciosas no pueden dejarse hasta el final. Si tienes la oportunidad en el futuro, entonces puedes aprenderla. Además, siento que la técnica del trueno en la que estás entrenando es suficiente. Es más poderoso que esas otras técnicas. El pequeño hizo una mueca de dolor. Fue difícil para él sentarse, así que se puso de pie mientras leía y hojeó los libros de huesos. ¿Cómo es que te ves tan miserable? El anciano Liu era todo sonrisas. Era muy amable, completamente diferente del antepasado del rayo. Ay, me han tratado muy severamente. Desde que nací, no he sufrido una derrota, pero hoy casi me matan a golpes. El pequeño suspiró mientras arrugaba su carita negra. El anciano Liu no pudo evitar sonreír y dijo. Lo hizo para su beneficio, permitiéndole comprender el aura de la vida dentro de la electricidad. No es solo por destrucciones, y para llevar sus técnicas de rayos a un nivel superior, debe comprender a fondo sus profundos misterios. No se preocupe, a pesar de que la naturaleza de Muyan es inquebrantable y su temperamento ardiente como un rayo, ordenarlo así definitivamente le traerá infinitos beneficios.
Durante el mes siguiente, el pequeño gritó y aulló de dolor todos los días. Incluso atrajo la atención de muchos discípulos del pabellón reparador del cielo. El proceso de ordenar al niño salvaje fue muy atractivo para todos los demás. Fue aún más emocionante que ver bellezas. Poco a poco, esto comenzó a convertirse en un punto de atracción. El pequeño era casi tan sombrío como podía ser. ¿Por qué siempre estaba siendo golpeado? Si pudiera vencer a Muian, incluso subiría y lo mordería algunas veces. Por supuesto, durante el proceso de ser golpeado, su comprensión de los rayos había avanzado a pasos agigantados. Además, finalmente se puso en contacto con los misterios de la vida contenidos en un rayo. Sin embargo, fue muy tenue y poco claro. Si intentaba sentirlo cuidadosamente, solo sería capaz de experimentarlo vagamente. ¿Qué? ¿Sentiste ese hilo de la vida? El anciano ancestral Muyan se sorprendió después de escucharlo. ¿Qué pasó? El pequeño sospechoso después de ser golpeado por este viejo todos los días. ¿No mencionó que tenías que comprender este pequeño rastro de vida? ¿Cómo es que se sorprendió tanto de repente? Muy rápidamente, la guardia del pabellón de almacenamiento sagrado también se alarmó y se apresuró rápidamente. Su voz tembló y dijo, ¿realmente puedes capturar el hilo de la vida dentro de un rayo? Esto es milagroso. Verdaderamente un talento para deformar el cielo. ¿Por qué importa? ¿No me dijiste que hiciera un esfuerzo por sentirlo? Después de ser hackeado por los truenos todos los días, tengo que pensar en alguna forma de salvar mi vida. Parece que toqué un poco ese aura. El pequeño dijo, en el futuro, habrá esperanza para nuestra preciosa técnica secreta, dijo el Elder Liu mientras frotaba cariñosamente la cabeza del pequeño. La cara del anciano Muyan también se puso roja y asintió continuamente. El pequeño chico abrió rápidamente los ojos y rugió hacia el anciano del rayo y dijo, ¿podría ser que aún no lo hayas experimentado? ¿Realmente me venciste todo el día para que yo mismo lo experimentara? El diabólico estaba casi enojado al máximo. Esto realmente era ser demasiado intimidante. Tus talentos son mejores que los míos. Es adecuado para ser considerado como un desafío al cielo. La cara del antepasado del rayo estaba completamente roja. Eres demasiado odioso. El pequeño saltó y pisoteó con pensamientos de rebelión. Sin embargo, con un sonido de cacha, un parche de luz atronadora descendió sobre él y lo sumergió. Se sorprendió hasta el punto de llorar miserablemente al instante echó un rayo por la nariz y la boca, incapaz de gritar de nuevo. Un talento celestial debe ser apreciado. Para otra persona, es imposible para él o ella experimentar la vida dentro de la fuerza destructiva de los rayos a lo largo de toda su vida. Ahora has plantado una semilla. En el futuro, sin duda, tendrá un gran éxito dentro de los rayos. Puedes convertirte en un experto supremo. Dijo el anciano Liu. Después de unos días, esperaremos una tormenta eléctrica y te llevaremos a robar el líquido divino de la esencia celestial. Será muy beneficioso para usted. Dijo un antepasado del rayo. Como el pequeño podía sentirlo vagamente, Muyan sintió que podía intentarlo. En el pasado, pasó innumerables meses y años, y sufrió heridas graves con el fin de apoderarse solo de la gota que sacrificó a la vid vieja. Ahora era diferente, el mocoso diabólico había llegado genuinamente a un punto de control. Tal vez podría robar otra gota dentro de la tormenta. El anciano Liu escuchó e inmediatamente reveló una expresión solemne. Sabía que el ancestro del rayo iba a arriesgar su vida. ¿Cómo podría ser tan fácil de obtener el líquido divino? Tal vez iba a perder su forma mortal debido a esto. Tienes que recordar la amabilidad de Murian. El anciano Liu suspiró suavemente, porque estas acciones fácilmente podrían hacerle perder la vida. Las intenciones del anciano del rayo Muyan fueron hacer todo lo posible para que este niño tenga éxito. El pequeño asintió. Sintió la gravedad de la situación y no se atrevió a decir nada. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 188. Líquido divino. Llegó el día lluvioso. Originalmente, era solo un oscurecimiento de los cielos hasta que cayó una ligera llovizna. No mucho después, las nubes oscuras se precipitaron hasta converger en una gran masa negra, flotando en el aire. La lluvia caía con mayor intensidad, creando pequeños ríos en la tierra. El cielo se oscureció de inmediato, como si la noche descendiera instantáneamente. Uno no podía ver sus propios dedos si extendían sus manos. En realidad, todavía debería haber sido de día. El mundo estaba completamente oscuro y la lluvia caía densamente. Onglon. El cielo se sacudió, y las serpientes doradas llenaron la atmósfera, iluminando los cielos negros.
Dispersaron su resplandor a medida que las fuertes lluvias azotaban. Este mundo estaba siendo inundado por el agua. Era la temporada de lluvias, por lo que la aparición abrupta de tormentas eléctricas no era demasiado inusual. Sin embargo, cuando estuvo acompañado por un rayo tan aterrador, fue bastante impactante. Dentro de los grandes páramos, todo tipo de aves viciosas y bestias feroces se aislaron por temor a encontrarse con el desastre. Esto se debía a que si algunas criaturas inteligentes se volvían demasiado desafiantes para el cielo, podían provocar un rayo sobre sí mismos que destruía todo. Ejemplos de esto incluyen el árbol del rayo y la bruja antigua. Las instancias de esto no fueron pocas. Dos figuras se encontraban dentro de la cortina de lluvia, 10 li fuera del pabellón de reparación del cielo, una grande y una pequeña. Cuando la tormenta descendió, se pusieron sus chaquetas de lluvia mientras miraban hacia arriba. Estos dos eran precisamente Muyan y el pequeño. Estaban esperando una oportunidad. Si entraran cuando cayera el poderoso rayo, su carne se convertiría en cenizas y lo perdería todo. Tuvieron que esperar hasta que la tormenta se calmara un poco. Además, el trueno líquido solo podía crearse durante los momentos crepusculares de los rayos finales. Esto fue truenos y relámpagos genuinos de los 9 cielos. Representaban el poder trascendente del cielo y la tierra, y era extremadamente difícil de resistir. En comparación con la electricidad utilizada por los seres vivos, fue varias veces más potente. Finalmente, la lluvia comenzó a disminuir y las nubes de tormenta se precipitaron. Esos rayos centelleantes ya no eran tan feroces, y finalmente podían buscar truenos líquidos. Este es el momento. Dijo un antepasado del rayo Murian. Pisó un artefacto precioso y arrastró al pequeño con él mientras se precipitaban hacia los cielos hacia esa nube negra. Estaban buscando el secreto contenido en truenos e iluminación para rastrear este líquido divino. El cielo estaba oscuro y la electricidad dentro de las nubes negras parpadeaba. Aunque no eran tan violentos como antes, seguían siendo muy aterradores. Fueron especialmente atemorizantes cuando cayeron a su lado. La repentina luz atronadora hizo que la gente no pudiera abrir los ojos. Mientras observaban desde esta distancia, les adormecía la cabeza y todos los pelos de sus cuerpos se erizaban. El pequeño gritó en el acto. Me han entregado aquí para que me caiga un rayo. ¿Por qué soy tan desafortunado? Deja de decir basura. Pon tus esfuerzos en encontrar el único hilo de la vida contenido en toda esta destrucción. Antepasado de un rayo reprendido. El pequeño era lamentable. Abrió los ojos para contemplar todo este aterrador trueno y relámpago. Su pequeño corazón inmediatamente comenzó a latir locamente porque estaba realmente demasiado nervioso. Si cometía un solo error, su cuerpo y su alma iban a ser destruidos. Después de la tormenta, esta nube negra contenía el aura indescriptible de la vida que estaba dentro de esta nube de tormenta. Tan pronto como fuera tocado físicamente, invocaría una fuerza destructiva. Percibirlo cuidadosamente. No te equivoques. Dijo Murian. De la destrucción emerge una nueva vida, y de la tormenta viene el desarrollo. Un goteo de ki recién nacido hizo que el pequeño abriera los ojos. Finalmente pudo sentirlo. Si no hubiera llegado a este reino, no habría podido comprender este tipo de misterio profundo. Sin embargo, aunque podía sentirlo, no podía aprovecharlo. Está allá. Señaló con los dedos delante de él. Hong, una racha de truenos increíblemente espesos inmediatamente sumergió a estos dos. Ah, el pequeño gritó miserablemente. Incluso el cuerpo del antepasado del rayo se balanceaba fuertemente cuando la sangre goteaba de su boca. Resistió la mayor parte del rayo y sufrió heridas graves cuando se paró frente al pequeño. Lo tengo. Puedes irte por ahora, dijo Murian. A pesar de que sufrieron heridas, todo progresaba sin problemas. Fueron capaces de sentir ese hilo de vida tan pronto como subieron, por lo que fue mucho mejor que cuando el antepasado del rayo intentó sentirlo arriesgando su propia vida. Anteriormente, pasaba innumerables cantidades de tiempo para obtener solo una gota de trueno líquido. El costo de eso era inimaginable. Comparativamente, hoy pasó muy bien. Tiró al pequeño y lo dejó descender a su propio ritmo. Entonces el antepasado de un rayo se volvió y se precipitó hacia las nubes, atrayendo el sorprendente rayo. Señor, ten cuidado. El pequeño descendió usando sus tijeras de dragón de oro para sostenerse. Luego advirtió en voz alta después de que estaba bastante lejos. Usted vaya de regreso. Gritó Murian. Su cabello y barba se extendieron mientras cargaba contra el trueno. Al instante encontró un fuerte golpe, y todo su cuerpo comenzó a arder con una luz eléctrica.
Tan aterrador. El corazón del pequeño se sacudió y su cuerpo saltó. La armadura de batalla cuidadosamente preparada del antepasado del rayo instantáneamente se rompió en pedazos y se convirtió en polvo. El poder del mundo era realmente aterrador. Todo el cuerpo del anciano del relámpago brilló cuando entró en el trueno. Su cuerpo se sacudió incesantemente en el lugar cuando fue golpeado. Sin embargo, después de muchos años de cultivarse en las leyes del trueno, su comprensión fue profunda, por lo que no se resistió ferozmente. Utilizó sus propias técnicas de trueno para redirigir la electricidad a otra parte. Sin embargo, este trueno de los 9 cielos tenía inteligencia. Hackeó ferozmente en un instante como una ola oceánica creciente, haciendo que su cuerpo temblara sin parar mientras caía hacia afuera. La expresión de Muyan cambió cuando fue puesto nuevamente en este juicio de vida o muerte. Entrar en truenos y relámpagos era equivalente a pisar el abismo del infierno. Esto no fue una confrontación entre compañeros cultivadores, sino más bien encontrar un verdadero poder celestial. Jon. Un rayo descendió y lo pirateó hasta que su boca comenzó a soltar sangre fresca y su cuerpo se quemó negro. A pesar de que manejaba truenos y relámpagos a diario, ser un maestro de estas preciosas técnicas no era suficiente. Seguía sin poder soportar la verdadera fuerza del cielo. El trueno era como una cascada mientras se precipitaba desde arriba, sumergiendo a Muyan dentro. Su cuerpo temblaba y su boca escupía sangre. La preciosa armadura que llevaba en su cuerpo se había convertido en cenizas hace mucho tiempo, por lo que tuvo que soportar este dolor destructivo. Mayor. El pequeño tenía miedo. Esto era demasiado difícil, y cualquier movimiento podría causar una muerte horrible y concluir su acto. Muyan fue persistente. Activó su precioso artefacto y cargó hacia adelante, gritando mientras los símbolos se entrelazaban sobre él. Quería refinar este mar de truenos para capturar ese único hilo de vida para extraer este trueno líquido. K. El ancestro del rayo fue golpeado una vez más volando. Su cuerpo estaba desigual cuando aparecieron manchas de quemaduras en todo el cuerpo. Tosía constantemente mientras una luz atronadora brotaba de sus 7 aberturas. El pequeño ya no podía presenciar esto mientras estaba bajo las nubes. Dentro del trueno, Muyan estaba avanzando paso a paso y sufriendo constantemente heridas. Esa era un área de destrucción. No importa cuán poderoso era un ser, frente al poder celestial, parecían insignificantes e impotentes. Se forzó a sí mismo a superar la adversidad y se levantó después de caer otra vez. Activó su precioso artefacto y avanzó constantemente para refinar un solo hilo de la vida aquí. Eso es, una fuerza vital tan poderosa. Aparecieron grietas sobre el cuerpo del antepasado del rayo. Estaba quemado de negro de arriba a abajo, pero sus ojos florecían con un resplandor resplandeciente. Vio un estanque que contenía una neblina que circulaba por él. Una fuerza vital exuberante, transformada en un estanque divino. Esto puede dar lugar a truenos líquidos. Le temblaba el corazón. Nunca había visto este tipo de estanque antes. Solo había registros de estos en libros antiguos. La última vez que obtuvo una gota de líquido divino fue el resultado de muchos años de refinación. ¡Ah!, gritó Muyan en voz alta. Le perforaron los hombros y sus huesos estuvieron casi expuestos. Su sangre roja fresca goteó, luego se volvió negra de inmediato. Esta fue una prueba que fue infernal para los hombres. Cada paso hacia adelante necesitaba un alto precio. Esto inducía ansiedad y era insoportable de ver. Jon cayeron relámpagos y truenos, y ese estanque brumoso se volvió borroso. Sus entrañas parpadeaban con luz multicolor como hebras después de que hebras de vida llenaban el aire. Este era el lugar más peligroso dentro del trueno. Muyan sufrió heridas graves y experimentó innumerables juicios. Su cuerpo estaba agotado, pero continuó avanzando. Todo su cuerpo estaba a punto de desmoronarse y perecer. El pequeño estaba abrumado mientras apretaba los puños con fuerza. El abismo del trueno era demasiado aterrador, y todavía no era la parte donde era más violento todavía. Habían seleccionado una oportunidad especial para ingresar, pero aún así era así. Lo aterrador era que el trueno se estaba condensando y los rayos se entrelazaban. Su poder aumentó gradualmente. Estos momentos parecían días y años. Se sentía tan infinitamente largo ya que esto se refería a la vida y muerte de una persona. Finalmente, Muyan caminó delante de él y tomó un hilo de vida. Su carne comenzó a separarse en este momento cuando su cuerpo manchado de sangre cayó después de sufrir heridas inimaginables. El pequeño se apresuró hacia adelante y lo atrapó mientras caía hacia la tierra.
Una feroz corriente de electricidad cortó por detrás y también lo golpeó. Todo su cuerpo estaba lleno de cerdas de electricidad, y estaba experimentando un dolor tan intenso que estaba a punto de romperse. Uno debe saber que este era el trueno residual que ya estaba debilitado. Rápidamente, ayúdame a refinar este trueno líquido. Gritó Murian. Los símbolos dentro de él se atenuaron, y su energía de esencia estaba prácticamente agotada. Él se mantenía consciente pero solo una respiración. En sus palmas había un bulto de niebla púrpura que se dispersaría en cualquier momento. El pequeño hizo su movimiento rápidamente. Sacó su espejo Suanni y lanzó un trueno que fijó el gas púrpura en su lugar. Luego lo refinó usando toda su energía. Al mismo tiempo, sacó 2 tallos de medicina espiritual para que Muyam tomara para recuperar su energía. Finalmente, después de un sonido buen largo, Muyam resistió ferozmente el dolor y restauró parte de su energía de esencia. Comenzó a refinar y condensar cuidadosamente el gas púrpura. Una luz atronadora retumbó hasta convertirse en una gota de líquido. Éxito. Estaba extremadamente feliz. Lo recogió dentro de un frasco de jade, y el frasco inmediatamente comenzó a circular con una niebla púrpura, volviéndose transparente. Uno podía sentir que había una poderosa fuerza vital fluctuando allí. A pesar de ser solo una pequeña gota de líquido, su fuerza vital y su aura eran incomparablemente impactantes. Descendieron al suelo, y Muyam inmediatamente cayó allí. Ni siquiera tenía un poco de vida energética. Sus heridas eran demasiado pesadas y muchos de sus huesos estaban expuestos y quemados en negro. Señor, ¿estás bien, verdad? El pequeño estaba preocupado. No hay daño, mantén este frasco de líquido divino bien. Aunque es solo una gota, su valor no tiene precio. Esto te permitirá ser más íntimo con los truenos y los rayos, por lo que sus beneficios para el cultivo son excelentes. Dijo Murian. En realidad, además de contener una fuerza vital, el trueno líquido también contenía una cantidad incomparable de energía espiritual que era más adecuada para comprender el Dao y hacer avances. Fue realmente un tesoro invaluable. ¿Cuántas personas podrían obtenerlo? Sin importar quién fuera, él o ella no se atrevió a aventurarse dentro del trueno para buscarlo. Señor, tus heridas son demasiado pesadas, toma este trueno líquido rápido. De lo contrario su vida estará en peligro. El pequeño empujó el líquido divino. No te preocupes, no puedo morir. Después de comer esos 2 tallos de medicina preciosa, ya no hay mucho mal en mí. Espero que este trueno líquido construya sus bases para el trueno Dao. No se puede desperdiciar. No importa cómo lo persuadiera, Muyam no lo usaría. Metió el frasco en las manos del pequeño e hizo que lo refinara de inmediato para comprender los misterios del trueno. El pequeño no tuvo más opciones que recibirlo. Sacó un poco de vino del diablo para que Muyam tomara. Esto fue elaborado a partir de más de 10 tipos de medicina espiritual. Tenía efectos divinos y podía curar heridas. El ancestro del rayo se rió. Con estas cosas aquí, naturalmente podría recuperarse. Esto tuvo efectos curativos supremos. El pequeño se sentó con las piernas cruzadas para tomar esta gota de líquido divino. Instantáneamente, fue sumergido por una fuerza vital asombrosa, y las leyes de trueno Dao aparecieron como símbolos parpadeando. Oh, un Suanni dorado increíblemente majestuoso se puso de pie detrás de él y rugió. Una capa de niebla púrpura cubría a esta bestia viciosa, y todas las escamas en su cuerpo comenzaron a resonar, comenzando a transformarse repentinamente. Al final, este Suanni dorado fue teñido en una capa de púrpura, y los símbolos adornaron su cuerpo. El aura del pequeño se fortaleció en varios pliegues. Las leyes de los truenos se entrelazaron a medida que se formaba un antiguo símbolo, que evolucionaba hacia la forma más aterradora y poderosa de truenos y rayos. Se sentó allí con las piernas cruzadas durante un día y una noche hasta que finalmente abrió los ojos. De repente, una luz atronadora salió disparada de su cuerpo. Detrás de él había un Suanni con rayas moradas que rugía hacia el cielo. Era increíblemente enorme, y muchos pliegues más poderosos de lo que había sido anteriormente. Cuando abrió la boca para rugir, sonó un ruido sordo, y un rayo salió volando, conectando el cielo y la tierra. Solo puedo transmitirte estas leyes de truenos. El resto dependerá de tu propio cultivo. Muyam suspiró. El cultivo del pequeño aquí había llegado a su fin. La preciosa técnica de su Suanni se había transformado y se había vuelto varias veces más poderosa que antes. Esta se convirtió en una de sus cartas de triunfo. Su poder era extremadamente fuerte y resistente, conteniendo el aura de destrucción.
Un volcán apareció enfrente y succionó el Suani adentro. La bestia viciosa se convirtió en un símbolo mientras ondulaba dentro del nutriente magma. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 189. Día del juicio final. Con la formación de la técnica preciosa del rayo Dao, el pequeño parecía tener un nuevo tipo de fuerza sobre él. La tiranía del rayo representaba un poder supremo y, a medida que se acumulaba dentro de su cuerpo, levantaba un tipo de aura única. Por supuesto, esta era solo una de sus técnicas preciosas, y no afectaba su verdadero temperamento. Lo único diferente de él era que sus ojos brillantes contenían más determinación. Su cabeza de cabello negro se dispersó. Ahora cultivó dos grandes técnicas preciosas que habían evolucionado a partir de dos de sus habilidades divinas originales para volverse más formidable y robusto. Los efectos del pequeño vino del diablo fueron extremadamente grandes, creando filamento tras fila de luz multicolor que voló alrededor del cuerpo de Murian. Sus huesos crearon sonidos de pipa, y su carne se movía rítmicamente. Actualmente estaba cultivando huesos nuevos y reformando su cuerpo. Originalmente, estaba al borde de la muerte, pero ahora estaba siendo retirado. El pequeño vino del diablo que fue refinado lentamente de 10 tipos diferentes de medicinas espirituales tuvo efectos medicinales tiránicos y violentos, acelerando la conexión de los tendones y la recuperación de los huesos. Después de un día y una noche completos de símbolos circulando cuidadosamente mientras estaba sentado, Muyan finalmente se recuperó. Ya no había obstáculos importantes para su cuerpo. Poder vivir esta vez podría considerarse otro milagro. Realmente formidable. Para tener la suerte de beber el legendario vino del diablo, realmente hace que este viejo se sienta complacido. Muyan se echó a reír a carcajadas. El pequeño se conmovió. A pesar de que el temperamento del antepasado del rayo era ardiente y su actitud era dura, ya que hizo que el pequeño sufriera un entrenamiento tan infernal durante el último mes, todavía era una buena persona. Casi tira su vida por el pequeño. Muy bien. Cuando regresaron al pabellón de la reparación del cielo, el Elder Liu también asintió y reveló una expresión alegre. ¿Qué tipo de lugar es el arcaico patio sagrado? ¿Es algún lugar al que pueda entrar? El pequeño preguntó. Los dos ancianos suspiraron y sacudieron la cabeza. Ese lugar es realmente un dominio pequeño. Existió desde la era antigua hasta ahora, y solo abre una vez cada 100 años. Las percepciones y huellas transmitidas por los santos existen dentro de ese lugar. Es diferente de las 100 montañas devastadoras. El patio sagrado solo se abre para unas pocas personas selectas. Los dos estaban extremadamente arrepentidos. Si no fuera por ser un genio que distorsiona el cielo, superando sus expectativas y forzando directamente su entrada, habrían hecho cualquier cosa para que el pequeño entrara. Ya había cerrado, e independientemente de lo que hicieron, era demasiado tarde. En cuanto a cuando decidió abrir, no tenía un horario establecido. Incluso si el pabellón reparador del cielo ya no existiera, ese antiguo patio sagrado aún no se vería afectado. Solo se mostraría frente a la gente cuando llegue el momento. Quizás haya algo de conocimiento dejado por los antepasados allí, y tienes la oportunidad de obtener una inmensa oportunidad. Sin embargo, todo tiene una compensación igual. Tu camino de cultivación será más suave, pero la cultivación se trata en última instancia de templar tu cuerpo y tu ser. Si sigues esta ruta, perderás el proceso. ¿Qué tal esto? Simplemente cruzaré este camino mortal y caminaré hacia adelante paso a paso. El pequeño asintió con la cabeza. Durante los días siguientes, el pequeño estudió las técnicas preciosas y hojeó los libros de huesos. Todos los días, cantaba los sutras, y después de consolidar todo lo que había ganado en el último medio año, su cuerpo se fortalecía cada vez más. ¿Por qué este chico cambió de opinión? Si fuera el pasado, no habría podido quedarse quieto y ya habría creado un gran desastre. El gran pájaro rojo estaba murmurando. Pasa todo el día cantando sutras, y tan pronto como se siente, no se levantará hasta que termine el día. Él realmente es como un budista en el camino de la ascensión. El segundo calvo suspiró mientras hablaba. Chila voló un rayo. Los cuerpos de los dos individuos se iluminaron antes de emitir humo negro. Cayeron al suelo y comenzaron a temblar. ¿Por qué las orejas de ese tipo son tan agudas? Parece que puede escucharnos sin importar cuán lejos estemos. Los dos estaban furiosos. Se lanzó la técnica del rayo del pequeño. Su poder había aumentado bruscamente y ahora era digno de ser considerado una técnica preciosa de alto nivel. Si se enfrentara a alguien seriamente, naturalmente se volvería aún más aterrador. Hermano menor, algo está pasando.
En este momento, algunas personas vinieron a buscarlo. ¿Qué pasó? El pequeño abrió mucho los ojos y se levantó. En estos días, ha habido varias figuras deambulando fuera de la puerta de nuestra montaña. Atrapamos a uno de ellos, y en realidad fue alguien del clan Kun quien se apresuró por ti. Informó un hermano mayor. El pequeño frunció el ceño. Los 4 grandes clanes Li, Yuan, Kun y Meng tuvieron un conflicto con el pequeño dentro del reino del dios vacío. Por lo tanto, querían matarlo en las 100 montañas devastadoras y vengarse de él, pero al final fueron limpiados en su lugar. Ahora apareció otro de ellos. Estas fueron verdaderamente almas de difuntos que se negaron a dispersarse. Nada de qué preocuparse. No temas, discípulo menor. Nuestro pabellón de reparación del cielo siempre está unido. Si el hermano menor tiene algún problema, todos haremos nuestros movimientos también. Si la situación se sale de control, los ancianos de nuestra escuela no solo mirarán desde un lado con los brazos cruzados. Un grupo de hermanos mayores se acercó. Gracias, personas mayores. El pequeño estaba agradecido. ¿Qué están esperando todos? Ve y masacra a tu salida. Que vean cuán poderoso es nuestro pabellón de reparación del cielo. El gran pájaro rojo gritó ferozmente, olvidando que ni siquiera era un discípulo del pabellón reparador del cielo. Busquemos información primero y veamos qué tipo de personas vinieron, dijo el pequeño. Le dijo al gran pájaro rojo que mirara a su alrededor. Este tipo nació para ser un ladrón, y al usar su velocidad extrema, era más adecuado para explorar información. Poco después, el gran pájaro rojo fue como un ser sobrenatural que apareció y desapareció. Trajo la noticia de que había bastantes personas fuera de la puerta de la montaña. La situación era precaria, ya que había personas de todas las escuelas diferentes aquí. El pequeño frunció el ceño, porque la situación no se veía tan bien. Claramente vinieron con el pabellón de reparación del cielo como su objetivo, y todos estaban tratando de extraer información. Los 4 clanes Li, Yuan, Kun y Meng han llegado. Vinieron aquí por tu culpa. Están rechinando los dientes con ira, y ya han recibido la noticia de que exterminaron a toda su gente dentro de las 100 montañas devastadoras, dijo el gran pájaro rojo. Primero informe a los ancianos, luego tomaremos medidas. Uno de los hermanos habló. Un total de 10 personas provenían de los 4 grandes clanes, por lo que los discípulos del pabellón reparador del cielo fueron suficientes para tratar con ellos. Sin embargo, contactaron a las personas mayores por si acaso. Iré a buscarlos. La voz de Wolfen sonó. El campo de los genios todavía tenía una pequeña cantidad de personas. La mayoría de ellos eran discípulos comunes, pero había algunos de los discípulos de los viejos monstruos que aún no se habían ido. No pasó mucho tiempo antes de que aproximadamente un centenar de tropas fueran arrastradas. Entre ellos, no faltaron los hermanos y hermanas mayores que tenían más de 20 años. Todos tenían al menos 10 años y eran extremadamente poderosos. El pequeño se sorprendió. El pabellón de reparación del cielo realmente se movió como uno. Simplemente llamaron una vez, pero inmediatamente hubo tanta gente. Si los discípulos no se fueran, ¿cuántas miles de personas habrían venido? Gracias, hermanos y hermanas mayores. Él expresó su gratitud. Hermano pequeño salvaje, no lo menciones. No podemos permitir que ninguno de nuestros discípulos del pabellón de reparación del cielo sea intimidado. Cambiaremos las mentes de cualquiera que se haya atrevido a actuar erróneamente frente a nuestras puertas. Así es. Incluso si hubiera sido cualquier otro discípulo, habríamos actuado de esta manera también. El pequeño miró a esos hermanos y hermanas mayores de 20 años, así como a aquellos que tenían edades similares o un poco mayores que él. Al instante comprendió el significado de una escuela y adquirió un sentido de pertenencia. Aunque no sentía ningún miedo, aún sentía la calidez de estar protegido por todos los hermanos y hermanas mayores y experimentaba la naturaleza armoniosa y sincera de una escuela. Ve, dales una lección. Ya que se atreven a actuar atrozmente en nuestro pabellón reparador del cielo e intimidar a nuestro hermano menor, ve a barrerlos. Una gran cantidad de personas corrieron hacia las puertas con la moxie de tigres y lobos. Símbolos llenaron los cielos cuando instantáneamente inundaron los 4 clanes con sus ataques. Estaba igualmente bellamente fuera de las puertas de la montaña con su paisaje agradable. Había algunos campos medicinales pertenecientes a la escuela allí, y algunas personas los cuidaban normalmente, pero últimamente se los había descuidado un poco. La gente de los 4 grandes clanes estaba estupefacta. Tanta gente se había apresurado, asustándolos al instante.
Luego, rápidamente contraatacaron antes de retirarse. Al final, este fue el pabellón de la reparación del cielo. Si realmente quisieran hacer un gran alboroto, tendrían que soportar las consecuencias. Solo vinieron aquí para esperar una oportunidad. Hubiera sido genial eliminar a ese mocoso diabólico, pero no sería el fin del mundo si no pudieran hacerlo. Su objetivo principal era investigar la situación real dentro del pabellón de reparación del cielo debido a la repentina inquietud en el resto del mundo. Se corrió la voz de que esta antigua tierra pura podría estar experimentando un gran cambio, y muchos clanes enormes estaban tratando de aprovechar la situación. Los secretos que guardaba una antigua tierra pura eran profundos. Si realmente fueran derrotados, las cosas sobrantes permitirían que muchos clanes subieran abruptamente a la cima. Esto invocó la codicia de muchas sectas. A lo largo de un rayo salió disparado del pequeño individuo que instantáneamente aterrizó sobre más de 10 personas frente a él, convirtiéndolas en carbón. Niño pequeño, ¿en realidad te atreves a salir? Algunas personas estaban furiosas. Un hombre de mediana edad estaba ansioso porque su hijo estaba entre las personas que acababan de morir. Inmediatamente se dio la vuelta con la intención de matar. Claramente este era un experto, y con su reino de cultivo, sería capaz de reprimir a muchos jóvenes. No importa quién sea, si vienes a nuestro pabellón de reparación del cielo para actuar tan atrozmente, los mataremos a todos. Un hermano mayor de unos 26 años habló desde atrás. Saltó al cielo y arrojó un símbolo ardiente que cubría toda el área donde estaba el hombre de mediana edad. Con un sonido hong, las preciosas técnicas colisionaron. Ese hombre de mediana edad de unos 30 años no era rival. Escupió una gran bocanada de sangre y salió volando. Luego, explotó en el aire antes de transformarse en un trozo de ceniza. Es el hermano mayor Lin Nu. Aún no se ha ido y se ha quedado en la escuela. Mucha gente quedó asombrada y luego exultada. Era un genio poderoso que había ingresado a la escuela hace más de 10 años. Tenía un prestigio extremo y era querido entre todos sus hermanos y hermanas menores. Pequeño demonio, eres demasiado excesivo. El pabellón de reparación del cielo se está pudriendo gradualmente y pronto se desmoronará, pero aún así te atreves a ser tan insolente. Entrega tu vida. Volaron las siluetas de personas. 3 ancianos se presentaron sucesivamente y atacaron. Uno de ellos quería capturar al pequeño, otro estaba reprimiendo y atacando al hermano mayor Lin Nu, y el último estaba matando a los discípulos centrales de la escuela. Todos eran expertos extremadamente terroríficos cuyos métodos eran excelentes. Cargaron contra el grupo de personas, y de repente explotaron de una manera realmente aterradora. No importa cuánto disminuya el pabellón de reparación del cielo, todavía no toleraremos tu insolencia. En este preciso momento, unas pocas figuras aparecieron mientras cruzaban el cielo para atacar por delante. Estos eran precisamente los mayores de la escuela. El grupo de jóvenes no era imprudente. Antes de que salieran, ya habían informado esto a la escuela como preparación. Honlong en solo unos pocos encuentros, todo el cielo estaba lleno de símbolos. Luego, la sangre floreció y salpicó hacia afuera cuando los ancianos de los 4 grandes clanes fueron asesinados. No eran absolutamente iguales para los ancianos del pabellón de reparación del cielo. Matar. Más de 100 discípulos cargados como una inundación torrencial. Atraparon a las personas y los caballos de los 4 clanes, y comenzaron a reprimirlos. Al final, el anciano del rayo, Mu Yan, se había presentado personalmente para llevar a cabo personalmente el exterminio. Soltó un trueno y se dispararon más de 10 rayos que sumergieron por completo la montaña y la tierra. Incluso los expertos de los 4 clanes que habían comenzado a escapar hace un tiempo fueron convertidos en cenizas. Aquellos que se atreven a ofender el pabellón de la reparación del cielo no se librarán. Flotaba en el aire, y los truenos y relámpagos se entrelazaban a su alrededor mientras sus gritos acudían cada dirección. En secreto, mucha gente poderosa se sorprendió, y todos dieron un paso atrás. No se atrevieron a acercarse. A pesar de que el pabellón de reparación del cielo no tenía su antigua gloria, seguían siendo una escuela que no debería ser provocada por la gente común. La mente del pequeño era agradable y cálida. Se sintió muy emocionado, porque este era el calor proporcionado por una escuela. Todos se habían unido, dándole más sentimiento de pertenencia. Ni siquiera tuve la oportunidad de presumir. El gran pájaro rojo estaba molesto porque no pudo robar un solo artefacto precioso. Su batalla terminó rápidamente. Era como romper madera podrida y separar las malas hierbas podridas. Tan pronto como comenzó, terminó rápidamente.
Día tras día pasaban, y había cada vez menos discípulos dentro de la escuela. Genios como Xiao Tian, Yan Xin y otros como ellos en particular fueron finalmente expulsados. Discípulos ordinarios de esta generación solo sumaron 3000. Realmente había demasiados de ellos. Finalmente, la escuela decidió regresar a cada una de sus respectivas tribus. Los que realmente no querían irse podían permanecer, pero fueron transferidos a otro lugar. Las salidas estaban destinadas a estar tristes. Si se separan ahora, es posible que no se vuelvan a ver por el resto de sus vidas. El pequeño había enviado grupo tras grupo de hermanos y hermanas mayores. Cada persona que se había ido se pellizcó las mejillas, diciéndole que cultivara con todo lo que tenía. En el futuro se mantendría entre el cielo y la tierra, superando a todos los espíritus guardianes. Cuando llegue ese momento, incluso si el pabellón de reparación del cielo ya no tuviera esa calabaza divina, aún no temerían al mundo exterior. Siendo tan salvaje cuando eres tan joven, tenemos nuestros ojos en ti. Trabaja duro. Una cara tras otra, individuos familiares y extraños tenían muchas esperanzas en él. Seguían siendo muy optimistas y esperanzados, incluso durante estos momentos, ya que las catástrofes inminentes estaban a punto de llegar a su escuela. El pequeño y King Fen también habían sido expulsados porque los verdaderos ya no podían postergar más. El estado del espíritu guardián estaba lejos de ser tranquilizador. Algunas de sus hojas comenzaron a marchitarse. Realmente no podría perseverar por más tiempo. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, Mu Yan y el anciano Liu fruncieron el ceño. En el último momento, recibieron noticias preocupantes y no dejaron que este grupo de personas se fuera. 2 días después, se esparció una noticia aterradora. El maestro del pabellón de reparación del cielo inmediatamente escupió un bocado de sangre fresca. No pudo evitar soltar un aullido triste. Todo el cuerpo de Mu Yan estaba cubierto de electricidad. Volteó sobre una montaña espiritual mientras rugía hacia el cielo como un león loco y enojado. Incluso el anciano Liu, que parecía que nunca estaba despierto, también estaba furioso cuando un rayo de luz opresivo salió disparado de sus ojos. Estaba tan enojado que escupió un bocado de sangre. Todos los individuos de alto nivel del pabellón de reparación del cielo temblaban. Todos se volvieron locos. No podían tolerar esto, y su sangre y energía hirvieron. Hubo noticias de que de las 7 fortalezas que el pabellón de reparación del cielo había establecido años atrás, 3 de ellas fueron sacadas. Hubo daños desastrosos en el número de discípulos y expertos allí, ya que prácticamente fueron eliminados. Esta fue una operación cuidadosa que se había preparado varios cientos de años atrás, y todo estaba en secreto. Los que fueron enviados a las 7 fortalezas fueron las verdaderas élites de sus escuelas. Este tipo de pérdida fue demasiado grande. No había forma de soportar esto. ¿Están los cielos tratando de hacer desaparecer mi pabellón de reparación del cielo? Algunos ancianos lloraron tristemente mientras las lágrimas caían de sus ojos. Cuando el pequeño escuchó la noticia, se sorprendió antes de ponerse extremadamente triste. No hace mucho, acaba de despedir a muchos hermanos y hermanas mayores. Nunca podría haber pensado que se separarían para siempre en un abrir y cerrar de ojos. Todavía recordaba cuando robaron el vino de los ancianos y se emborracharon juntos. Cuando estaban borrachos, todos eran ruidosos y bulliciosos mientras hablaban sobre la reconstrucción de la tierra pura en el futuro. No había pasado mucho tiempo desde esto, pero ahora ya estaban separados para siempre. Había muchos hermanos y hermanas mayores que él no conocía. Aquellos que lo ayudaron a luchar contra la gente de los 4 clanes lo hicieron sentir cálido. Todos habían esperado que el pabellón de reparación del cielo se fortaleciera nuevamente porque este lugar era como un hogar. Nunca podría haber imaginado que después de tan poco tiempo, ya nunca podría volver a ver a estas personas. Se tocó la carita y prácticamente todavía podía sentir las sensaciones, ánimos y esperanzas de sus hermanos mayores. Sin embargo, se separaron rápidamente como el sol y la luna. 3 de las 7 fortalezas habían sido eliminadas. Casi la mitad de las personas que fueron trasladadas del pabellón de reparación del cielo habían muerto. Además, las 4 tierras puras restantes no eran exactamente seguras. Ahora, las personas restantes de la escuela ya no podían continuar su viaje hacia adelante. Todo el pabellón reparador del cielo estaba sumergido en pena. Mientras permanezca una chispa, podría convertirse en el comienzo de un incendio en la pradera en el futuro. En lo profundo de la tierra pura, un suspiro resonó desde los terrenos de descanso del espíritu guardián. La vid divina se recuperó. Su brillo completamente verde llegó a los cielos.
Sus palabras eran tranquilas sin ninguna felicidad, ira, tristeza o alegría. La voz prácticamente no tenía emoción, ya que decía: he decidido dejar una semilla divina. En el futuro protegerá el nuevo pabellón de reparación del cielo. Maestro Espíritu Guardián. Todos estaban tristes. En este punto, no tenían forma de cambiar el pasado. La vida del Espíritu Guardián había llegado al final. Un avivamiento milagroso era imposible. Espíritu Guardián Maestro, por favor, apúntanos a nuestro camino por delante. Mucha gente se afligió. Mata tu camino por delante. Mientras quede una persona, el pabellón de la reparación del cielo no morirá. Eventualmente habrá un día de avivamiento. Dijo el Espíritu Guardián. Había sobrevivido desde la era antigua hasta ahora y había experimentado demasiadas cosas. En aras de proteger la tierra pura, tuvo que pagar un precio extremadamente alto. Ahora, se levantó del suelo. Nubes verdes se precipitaron en los cielos como hebras tras hebras de cadenas divinas ordenadas entretejidas y llenaron el cielo. Comenzó a hablar. La batalla ha comenzado. Mis enemigos vienen. Auras aterradoras surgieron en la distancia. Hubo halos divinos que cubrían los cielos mientras los expertos supremos miraban desdeñosamente hacia el mundo. Muchos pasajes dorados se extendían hacia esta dirección desde más de decenas de miles de li de distancia, y parecía como si los cielos estuvieran descendiendo. Además, un sinfín de personas rodeaban el pabellón de reparación del cielo desde todas las direcciones. Había todo tipo de criaturas además de los humanos que querían dividir este lugar. Vamos, matemos nuestro camino por delante. Mientras uno de nosotros sobreviva, el pabellón de la reparación del cielo no morirá. Los ancianos de la escuela gritaron en voz alta mientras las lágrimas calientes brotaban entre sus viejos ojos nublados. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 190. Huéspedes divinos de la montaña, sígueme. Todos ustedes deben vivir. Uno de los ancianos advirtió repetidamente. Después de eso, rugió ruidosamente y comenzó a abrir una ruta mientras se abría camino. Había numerosas personas fuera del pabellón de reparación del cielo. Además de los humanos, había muchos otros tipos de criaturas. Todos esperaban una oportunidad porque una vez que una gran tierra santa y pura como esta se derrumbara, los tesoros divinos que quedaron definitivamente serían increíbles. Además, todavía había grandes oportunidades que esperaban. No había habido una oportunidad como esta por eones. Por esta razón, muchos clanes habían traído a sus generaciones más jóvenes. Algunos de los niños aristocráticos se encuentran actualmente en esa tierra pura, y definitivamente tienen una gran ventaja. Incluso el corazón del emperador humano tembló de codicia y comenzó a planear en beneficio de su hija. Parece que esto no puede ser falso. Fuera del pabellón reparador del cielo, innumerables criaturas habían aparecido y rodeaban el área. Ya comenzaron a moverse, preparándose para precipitarse y matar a todos. Jon. La batalla estalló de inmediato y los símbolos se entrelazaron. El cuerpo del anciano que salió del pabellón de reparación del cielo primero se volvió rápidamente sangriento. Sufrió heridas graves porque había demasiada gente que vino detrás de él, las caras del grupo de discípulos cambiaron. Esta ruta ya no era una opción porque estaba completamente bloqueada. Matar. Los atravesaremos allí. 10 o más ancianos estaban abriendo un camino desde otra dirección. Todos ellos fueron bañados en sangre mientras activaban sus preciosos artefactos. Forzaron a abrir un camino sangriento y sacaron a un grupo de discípulos del asedio. Nadie tiene permitido irse. Desde la distancia, un anciano rugió ruidosamente. Descendió del aire mientras pisaba un pedazo de piel de bestia antigua. La espada divina dorada en sus manos cortó mientras descendía. Jon. Las montañas se derrumbaron y las rutas de los grandes ríos estaban sesgadas. Nadie sabía cuán tiránica era esa espada, pero cortó la gran tierra y creó una hendidura negra en la gran tierra. Los cadáveres de muchos discípulos fueron enterrados dentro, y varios ancianos también perdieron la vida. Familia Tuoba, todos vinieron después de todo. Dentro del pabellón reparador del cielo, se escuchó un rugido de león. El cabello del ancestro del rayo estaba todo extendido como agujas de hierro. Un resplandor eléctrico se enroscó alrededor de todo su cuerpo mientras empuñaba un martillo divino. Pisó una pluma divina y cargó rápidamente. Con un sonido de Hong Kong, el martillo divino de color púrpura se encendió y cortó un rayo espeso, obligando a ese individuo a retroceder. Después de eso, el ancestro del rayo se apresuró violentamente. La familia Tuoba casi fundó un país antiguo durante la era arcaica.
Sin embargo, el espíritu guardián de su clan fue derribado por la vid divina del pabellón de reparación del cielo. Este tropiezo lo hizo incapaz de levantarse nuevamente. Por lo tanto, tenían un gran resentimiento por esta tierra pura. La destrucción del pabellón reparador del cielo es inminente. Incluso Dios no puede salvarte si viene ahora. El anciano con la espada divina dorada de la familia Tuoba fue quien habló. Quien quiera meterse con mi pabellón reparador del cielo debe pagar el precio con sangre. Te mataré primero. El antepasado del rayo Muyan rugió ruidosamente. Todo su cuerpo estaba rodeado de electricidad mientras se precipitaba asesinamente. Onglong en el cielo, nubes oscuras se reunieron densamente. Caía una gran lluvia que abrumaba a la gente. De hecho, convocó al rayo natural directamente dentro de los cielos y la tierra. No está bien. El viejo antepasado de la familia Tuoba estaba horrorizado. Nunca podría haber imaginado que había dos nubes flotando así, lo que lo hacía extremadamente desfavorable para él. Para aquellos que cultivaron rayos, siempre que se convocaran nubes oscuras, aumentaría exponencialmente su fuerza. Como se esperaba, las dos nubes oscuras chocaron. Con un sonido de Hong Kong, el espeso rayo cayó sobre la gran tierra con un poder montañoso. Ah, el antepasado de la familia Tuoba gritó con furia. Hizo todo lo posible para evitarlo, pero no importa lo rápido que fuera, ¿podría ser más rápido que la velocidad del rayo? Tan pronto como lo vio venir, ya estaba volando. Todo su cuerpo estaba negro carbonizado, y tosió sangre mientras escapaba rápidamente a la distancia. Matar. Hijos, asedíenme juntos. Incluso si pierdo esta vieja vida, los entregaré a todos a salvo. Rugió el antepasado del rayo Murian. La batalla se desarrolló y esto fue solo en una de las direcciones. Había gente por todas partes alrededor del pabellón reparador del cielo, y todos los ancianos estaban tratando de sacar a los discípulos. Llegó la gran catástrofe, y si no pelearan con todo lo que tenían, ni siquiera tendrían la más mínima posibilidad de vivir. Dentro de las profundidades del pabellón de reparación del cielo, los pocos ancianos hicieron todo lo posible. Sin embargo, todo fue inútil. El pasaje del vacío dorado creado por el espíritu guardián fue destruido, y estaba claro que esto era el resultado de los expertos supremos haciendo su movimiento. En este momento, la batalla en el terreno seguía siendo una batalla de mano de obra, pero la batalla en el cielo era definitivamente mucho más aterradora. Hizo que la gente temiera por sus vidas, porque les resultaba difícil entender en qué nivel estaba su lucha. La vid divina cargó en los cielos cuando atravesó las nubes para enfrentarse a esos pocos expertos supremos. Todo su cuerpo era de color verde brillante cuando la luz deslumbrante explotó. Los símbolos ordenados surgieron uno por uno mientras revoloteaban a su alrededor. Realmente has vivido mucho tiempo. Un dios antiguo que se hizo famoso durante una batalla, pero aún vives en este mundo hoy. Sin embargo, cada gloria finalmente llega a un fin predestinado. Dijo una criatura con forma de hombre mientras estaba de pie en un pasaje dorado de luz. El espíritu guardián del pabellón de reparación del cielo era indiferente porque realmente no había mucho que pudiera decir a eso. Entonces, no habló en absoluto. Vine aquí por nada más que la simiente divina. Ya que vas a morir de todos modos, ¿por qué no dejarlo conmigo? Si lo hace, haré todo lo posible para proteger el pabellón de reparación del cielo. Un enorme pájaro vicioso cubría el cielo y la tierra mientras surgía de brumas negras torrenciales. Sus dos ojos eran como dos lunas sangrientas que parecían particularmente aterradoras en toda esta oscuridad. Gorrión tragándose el cielo, ¿tienes un toque de reputación? Eras descendiente y tu maestro te transformó amablemente en una criatura de sangre pura. ¿Qué hiciste? Cuando tu maestro, el cisne de Pascua, estaba a punto de morir a causa de la sangre vieja, te lo tragaste. Algunas personas desde la distancia se burlaron. Cuando se pronunciaron estas palabras, este pájaro demonio se puso furioso de inmediato. Las brumas negras surgieron y llenaron las grietas entre montañas y ríos. Estás casi en tu límite. También podrías entregarme directamente la semilla divina. Deberías saber de mi identidad. Vine de la montaña divina del meteorito del sur. No volveré a mis palabras. Asistiré al pabellón de reparación del cielo lo mejor que pueda. En las decenas de miles de largos pasajes dorados, dijo suavemente esa criatura con forma de hombre cuyo cuerpo entero estaba empapado en un precioso esplendor. Ya sea en el cielo o en la tierra, todos respiraron aire frío. ¿Qué tipo de lugar era la montaña divina del meteorito del sur? Se rumoreaba que podría ser un lugar de descanso para las deidades. La vieja vida aún no había hablado.
Desde el pasado lejano hasta ahora, lo había visto todo. Incluso había luchado con deidades y había derramado su sangre en los cielos. No estaba dispuesto a darle a nadie su confianza ahora. ¿Viene de una montaña divina tan increíble? Una enorme bestia viciosa apareció desde el norte. También estaba envuelto en niebla, y su par de ojos verdes ardían como antorchas radiantes. Estaba lanzando una intención asesina que se desbordó en los cielos, y su cuerpo era increíblemente enorme. Incluso las nubes en el cielo eran más pequeñas que sus palmas. De no ser por las nieblas que lo rodeaban, las nubes por sí solas simplemente no podrían ocultar su cuerpo. Kyung-hee, aunque eres descendiente, siempre sabes cómo sorprender a la gente. Has obtenido la fortuna del cielo y la tierra, y ahora te encuentras entre los expertos supremos. ¿Pero qué hiciste alguna vez? Fuiste el espíritu guardián de un país antiguo, pero una vez que absorbiste toda su fe, ya no los protegerías. Incluso fuiste tan lejos como para tragarte a cada persona en la nación. Eres verdaderamente atroz. La voz de la oscuridad resonó una vez más con respecto al pasado del Kyung-hee en las nubes. Wen, el mundo tembló. Una gran garra cubría los cielos mientras golpeaba hacia adelante. Escondió los cielos y cubrió la tierra, sumergiendo todo a su paso. El Kyung-hee hizo su movimiento. Esto abrumado a todos. El poder en la garra era demasiado grande. Estaba cubierto de símbolos, y podía completar una cadena montañosa completa. Este era el poder diabólico del Kyung-hee. Afortunadamente, estaba en los cielos y lejos del suelo. Rayas de luz multicolor numeradas en decenas de miles, creando una multitud de colores auspiciosos. Una silueta piadosa se sentaba con las piernas cruzadas en el aire e iluminaba todo con su divino esplendor. Un halo divino surgió detrás de su cabeza mientras estaba sentado allí como un Buda, bloqueando el camino de esa enorme garra. El pequeño que estaba dentro del pabellón de reparación del cielo vio y escuchó toda esta escena. Le temblaba el corazón. Él no sabía nada acerca de esas dos criaturas con forma de hombre, y no sabía de dónde se originaban. Sin embargo, esta no era la primera vez que veía a ese pájaro demonio y la bestia viciosa. Originalmente, en la profundidad de las cadenas montañosas donde estaba el pueblo de piedra, un tesoro nació en este mundo. 4 grandes criaturas tuvieron una batalla decisiva sobre él, y la destrucción se extendió por cientos de miles de li. Después del evento, la deidad del sauce dijo vagamente que el pájaro demonio era un gorrión que se tragaba el cielo y que la bestia viciosa era un Kyung-hee. Experto del monte Yi, una vez te tragaste al santo de los pequeños cielos occidentales. Sin embargo, él salió de tu cuerpo y te hizo rendirte. Tú eras el espíritu guardián allí. A pesar de que pasaron un sinfín de años y que volviste a las montañas divinas, no creas que olvidé de dónde vienes. El Kyung-hee gritó. Todos estaban conmocionados. El espíritu guardián de los pequeños cielos occidentales seguía vivo. Los pequeños cielos occidentales eran extremadamente poderosos. También se consideraba un país antiguo, una fuerza absolutamente aterradora que poseía un poder asombroso y aterrador. Su espíritu guardián era sin duda una existencia muy antigua. En realidad vino de la antigua montaña divina. Monte Yi. Mount Yi era el nombre de una asombrosa montaña divina antigua que los humanos conocían. En realidad podría haber auténticos Bengs con alas doradas y otras criaturas que vivían allí. La criatura con forma de hombre que estaba sentada en el aire tenía un halo divino detrás de su cabeza. Todo su cuerpo estaba empapado en esplendor divino, apareciendo muy solemne y digno. Ya que bloqueó la gran garra del Kyung-hee, parecía muy divina y poderosa. Si doy mi semilla divina, ¿se irán ustedes? La vieja Vid finalmente habló. Todavía estaba tan tranquilo, sin ninguna alegría o preocupación. No iba a estar triste por su propia muerte. Solo si me das la semilla divina. De lo contrario, seguiré luchando hasta la muerte. Esta tierra tendrá dificultades para evitar la destrucción. La criatura en forma de hombre de la montaña divina del meteorito del sur habló sobre el pasaje dorado de luz que tenía decenas de miles de li de largo. La criatura del monte Yi también habló. Vid vieja, no pienses más. Debes saber que muchas personas han estado esperando tu muerte. ¿Por qué envié a mi hijo y mi hija al pabellón de reparación del cielo? Fue para bautizarte. Aunque suene muy simple y llanamente, es la verdad. Pabellón de reparación del cielo también debes saber. De lo contrario, no los enviarían lejos. El cielo tragándose la figura del gorrión era enorme. Su longitud fue tal vez decenas de miles de li de largo. Cubrió todo el cielo y bloqueó el sol, cubriendo toda la tierra en la oscuridad total. Se burló y dijo.
Durante los últimos cientos de años, fingiste que no podrías soportar más para establecer una trampa para matar a los expertos supremos. No podrías estar haciendo tus viejos trucos hoy, ¿verdad? Es inútil. La vid divina suspiró. Una vez fingió ser débil para matar a sus enemigos. ¿Cómo podría tener tanto poder hoy? Incluso la misma estrategia ya no funcionaría. Entonces peleemos. Gritó en un instante. Brillaba la enredadera de calabaza, y esa calabaza de piel verde emitía ondas de ondas que parecían la creación del mundo. Incluso el aura del caos primitivo estaba surgiendo hacia afuera. Jon, el cielo que traga el gorrión, llegó la peor parte de la fuerza e inmediatamente dejó escapar un largo silbido. Sus plumas revoloteaban con la brisa cuando su sangre salpicó de inmediato. Estaba claro cuán poderosa era esa simiente divina. Era la esencia de la existencia de esa vieja vid. Wen el Kionji también hizo su movimiento. Estiró su gran garra hacia adelante para desgarrar esa vid vieja y robar el tesoro supremo. Estalló una gran batalla. Afortunadamente, estaba en el cielo. De lo contrario, la tierra habría sido limpiada al igual que las decenas de miles de alrededor de la aldea de piedra terminaron, con cada pulgada rota y cubierta de sangre. Aún así, los cielos seguían siendo extremadamente terroríficos. Las personas de abajo no se atrevieron a volar y nadie se atrevió a luchar en el aire. Todos descendieron al suelo. Los sonidos de Kiki caían constantemente sobre los oídos de las personas. Plumas divinas volaron hacia afuera mientras el gorrión que tragaba el cielo avanzaba. Más de 10 de sus plumas más gruesas se enroscaron en símbolos ordenados como espadas inmortales. Todo el cuerpo del espíritu guardián brilló. Todas sus hojas hacían que Walhalla pareciera olas verdes rodando hacia abajo. Borraron todos los símbolos, luego quemaron y explotaron esas 10 plumas divinas. Encima de esa vid verde, la calabaza de piel verde se balanceaba. Chocó con las grandes manos que se extendían hacia adelante y emitían cientos de miles de metros de rayos. El experto del monte Yi se retiró cuando sus manos se rompieron y la sangre fresca se derramó de ellos. Una batalla celestial. La vieja vid cargó hacia las profundidades del cielo. Desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Kionji y el gorrión que traga el cielo persiguieron y atacaron mientras lo seguían de cerca. Se elevaron hacia los 9 cielos con símbolos que parecían ríos de estrellas que los envolvían. Los símbolos eran como vastos océanos a medida que ascendían. Claramente, la batalla en los 9 cielos alcanzó un grado increíblemente intenso y fue extremadamente aterradora. La vieja vid comenzó a convocar meteoritos desde el espacio como si quisiera destruir el mundo para atacar a esos expertos supremos. En un instante, nubes atronadoras surgieron violentamente en los 9 cielos. Los meteoros comenzaron a brillar a medida que los símbolos se entrelazaban como densos ríos de estrellas increíblemente espléndidas. La sangre comenzó a salpicar por todas partes. Sin embargo, no importa cuán fuerte fuera, era inútil. Su cuerpo estaba seco y sus hojas se volvían amarillas. Su vida estaba llegando a su fin. Matar. En el suelo, todos del pabellón de reparación del cielo comenzaron a salir del asedio. Formaron 10 grupos y cargaron en todas las direcciones. Esta fue una batalla increíblemente desesperada y sangrienta. Entre los símbolos entrelazados, los huesos y las extremidades volaban constantemente hacia afuera. En un momento como este, la vida parecía increíblemente frágil. Mayor. Todos los discípulos del pabellón reparador del cielo rugieron de tristeza. Delante de ellos había varios ancianos que lideraron la fuga. Para protegerlos, usaron sus propios cuerpos para bloquear a los enemigos. Los símbolos los ahogaron y cayeron uno tras otro. Este camino era intransitable. Varios expertos extremadamente terroríficos supervisaron la obstrucción de esta ruta. Ir por ese camino. Un poderoso pabellón ancestral de reparación del anciano del cielo voló. Defendió a todos los discípulos y los protegió del daño. Todo estaba ardiendo mientras bloqueaba esos símbolos de ataque. Esto permitió a los otros discípulos retirarse rápidamente y escapar de otra ruta. Pu escupió una gran bocanada de sangre. La mitad de su cuerpo se había agrietado debido a la fuerza tiránica del símbolo. Inmediatamente sufrió una grave lesión. Residentes de la montaña de la bestia de la tumba oriental, todos ustedes realmente vinieron. Los rayos de luz divina brillaron dentro de la persona que protegía el pabellón de almacenamiento sagrado, el anciano Liu. Hacia adelante, y provocó que un tigre blanco retrocediera unos pasos y comenzó una intensa lucha con él. El líder del tigre blanco atacó. Su aterradora aura dorada y mata surgió en los cielos. Un rugido de tigre resonó entre el cielo y la tierra.
Tembló las decenas de miles de montañas y valles, conmocionando al mundo. Sin embargo, el anciano Liu también era extremadamente fuerte. Todo su cuerpo brillaba y, tan pronto como entraron en contacto, arrancó un bulto de piel de tigre que goteaba sangre fresca. Era completamente diferente de su apariencia normal de estar siempre medio despierto en este momento, parecía un venerado dios de la guerra. Cada dirección era así. Batallas increíblemente desesperadas estallaron en todas partes. Aparte de allí, incluso había un grupo de personas que no participaron directamente en esta sangrienta batalla. Sin embargo, eran aún más fuertes. Protegieron a sus discípulos más jóvenes y cargaron hasta las profundidades del pabellón reparador del cielo, cerca del lugar donde descansaba el espíritu guardián. Ese momento casi está aquí. Enfrentaron los cielos con expectativas. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.